revisión de esta noche es de divertículos esofagogástricos e intestinales, y para esta revisión conté con la asesoría de la doctora Brenda, ella es cirujana y gastroenteróloga. Entonces, vamos a empezar con la definición, recordando primero que en general el tracto gastrointestinal pues tiene una capa submucosa, una capa mucosa y una capa muscular, y que un divertículo, perdón, yo pongo acá el puntero, y que un divertículo es una estructura en forma de bolsa o de saco, como vemos en la imagen, que sobresale en la pared desde una estructura tubular, que generalmente es el tracto gastrointestinal, y que puede contener pues una o más de estas capas que mencionamos. Los divertículos se pueden clasificar de varias maneras. Entonces, una es según pues como el momento de aparición, entonces se puede clasificar en congénito o en adquirido. Según las capas que contenga, entonces falsos o verdaderos, entendiendo como verdaderos aquellos que contienen todas las capas pues de la pared gastrointestinal, y los falsos que no cumplen pues con esta condición, entonces usualmente tienen solamente mucosa y submucosa. Y según como su mecanismo, entonces pueden ser por pulsión o por tracción. Cuando hablamos de pulsión, básicamente hablamos que se desarrollan por un aumento como en la presión intraluminal, que lo que hace es que genere pues como un defecto, una debilidad en la pared y se protruya por ahí ese divertículo. Y por tracción, entonces, básicamente es como una fuerza contráctil, ¿cierto?, que puede deberse a un proceso inflamatorio adyacente, pueden ser adherencias o pueden ser pues como patologías coexistentes. Entonces vamos a empezar hablando de los divertículos esofágicos. Los divertículos esofágicos básicamente se clasifican según su localización, ¿cierto? Entonces en faringoesofágicos, los del esófago medio y los epifrénicos, según el mecanismo, que van a ser igual por pulsión o por tracción, y según el tipo, falsos o verdaderos, entendiendo que estos tres, el único verdadero es el del esófago medio. Entonces vamos a ver cada uno de estos divertículos. El divertículo faringoesofágico, entonces cuando hablamos de este tipo de divertículo, básicamente hacemos pues como referencia al divertículo de Zenker, que es el más común. Y antes como de avanzar y entender la fisiopatología, pues es importante revisar algunos detalles anatómicos, ¿cierto? Como vemos en la diapositiva. Entonces, esto es pues como la anatomía, digamos que de la unión faringoesofágica en su vista posterior, en donde vamos a encontrar pues como las siguientes estructuras. Aquí con el número 1 es el constrictor inferior de la faringe. Como número 2, este es el músculo cricofaringeo. Como número 3, este es el punto débil de Killian, que es el lugar, digamos que donde la mucosa pues se hernia, ¿cierto?, para formar ese divertículo de Zenker. Aquí en el número 4 están las fibras esofágicas longitudinales, y con el número 5 están las fibras esofágicas circulares. Entonces, ¿cómo podemos definir el divertículo de Zenker? Entonces, es un falso divertículo, es un divertículo por pulsión, y básicamente es la protrusión de la mucosa hipofaringea posterior a través de una zona de baja resistencia que está limitada por el constrictor inferior de la faringe, con sus fibras, como vemos en la imagen, oblicuas, y el músculo cricofaringeo con sus fibras transversas. Entonces, es aquel que protruye por el triángulo de Killian. Esta es una vista lateral del divertículo, en donde vemos cómo se adhiere, pues, como su cara posterior al esófago. A continuación, tengo dos diapositivas respecto a la historia, algo pues como muy resumido. Entonces, este divertículo fue descrito por primera vez en 1769 por Abraham Ludlow, un cirujano inglés, y esto fue un hallazgo en una autopsia. Él lo describe como una obstrucción de la deglución por una bolsa faríngea. En 1816, Sir Charles Bell, digamos que fue el primero que intentó explicar el por qué se formaba este divertículo, y dijo que se debía como una falta de coordinación motora entre el cricofaringio y el constrictor,
y entonces se genera un defecto anatómico, pues por el cual protruía, digamos que esa bolsa. En 1877, Friedrich Albert von Senker, un patólogo alemán, fue quien describió, pues como en sus casos de autopsia, ya el divertículo, ¿cierto? Lo observó y de ahí digamos que recibe el nombre de divertículo de Senker. En 1886, Wöhler fue como el primero que hizo una incisión quirúrgica, y en 1917 el doctor Mosher inició con el abordaje endoscópico rígido, pero tuvo que suspender pues como su práctica porque hubo una alta mortalidad, y digamos que esto fue como por mediastinitis secundaria al procedimiento. En 1960, los doctores Dolman y Matson fueron como quienes tuvieron éxito en las primeras diverticulectomías endoscópicas realizadas con un electrocauterio. En 1982, Van Overbeek inició con las diverticulectomías con láser de CO2. En el 93, Collard y colaboradores, esto fue en Bélgica, describieron como los primeros casos en el manejo con un endoscopio rígido utilizando suturas mecánicas. Y en 1995, los profesores Ishioka y Sakai en Brasil, esto fue, describieron, digamos que por primera vez el manejo de un divertículo de Senker con un endoscopio flexible. Respecto a la epidemiología, entonces es una alteración poco frecuente, se encuentra aproximadamente en 1% de los esofagogramas varitados y se estima más o menos que hay 2 personas por cada 100.000 habitantes con un divertículo de Senker. Tiene su máxima incidencia en hombres y sobre todo a partir de los 70 años. El divertículo de Senker es muy raro encontrarlo antes de los 40 años. Bueno, respecto a su fisiopatología, entonces digamos que hasta ahora no hay como una total claridad respecto al por qué exactamente se produce este divertículo, pero la teoría como más aceptada es que es el resultado de un aumento de la presión intraluminal en el esófago y una alteración pues en la relajación del esfínter esofágico superior. Entonces hay como una mayor presión hipofaringia, ¿cierto?, durante la deglución, y hay una resistencia inferior pues en esa pared posterior. Hay algunos estudios que sugieren que el reflujo gastroesofágico podría predisponer como de manera indirecta a la aparición del divertículo, y esto básicamente es por aumento en la presión del esfínter esofágico superior. Y por otro lado, también digamos que podría estar en relación con la hipertrofia y la fibrosis del músculo cricofaringeo que se presenta en personas con edad avanzada y también pues como con algunos trastornos musculares. Bueno, los síntomas del divertículo de Senker, entonces los 2 principales síntomas son la disfagia y la regurgitación. Esos son los síntomas pues como más frecuentes. Como vemos en la diapositiva, tienen una incidencia estimada de 80 y 100% y de un 57 a un 78% respectivamente. Como vemos aquí, una disfagia que puede ser intrínseca y extrínseca. Entonces, la falta, digamos que de elasticidad del músculo cricofaringeo nos puede provocar una sensación de disfagia, que sería una disfagia intrínseca, pero además, pues conforme se llena de residuos alimentarios ese divertículo, entonces se va a dar una compresión directa sobre el esófago, generando pues una disfagia extrínseca. Hay otros hallazgos en los pacientes con divertículo de Senker que se podrían encontrar como halitosis, como tos crónica. El examen físico en la mayoría es negativo, usualmente uno no encuentra pues como nada llamativo, pero cuando el divertículo es muy grande pueden aparecer incluso como masas y sobre todo más como al lado izquierdo, y cuando es muy grande y cuando se comprime esa masa, cuando el paciente deglute, usualmente presenta como borborigmos o gorgoteo, que eso se conoce como el signo de Boyce. Obviamente, digamos que eso está en relación como con el tamaño del divertículo. Bueno, aquí vemos los estados pues como evolutivos del divertículo de Senker. Entonces, al principio se trata solamente como de una protrusión mucosa.
ya después se forma una bolsa que va a crecer inicialmente en sentido horizontal, y por último ya se localiza de manera como posterior-inferior, digamos que como casi que paralelo al esófago, rechazándolo y comprimiéndolo pues de atrás hacia adelante. El diagnóstico se hace pues definitivamente con un esofagograma. Aquí vemos dos imágenes. En esta imagen del lado derecho es un divertículo pues como de un tamaño bien importante. Aquí en el medio está la imagen de este divertículo, pero ya pues como en el intraoperatorio, y a la izquierda es un esofagograma con un divertículo de un tamaño menor. Digamos que aunque el diagnóstico también se puede hacer con una endoscopia, obviamente hay un riesgo de perforación que no se tiene con el esofagograma, ¿cierto? Y de ahí digamos que la importancia como de hacer un buen interrogatorio, una buena historia clínica como para sospecharlo y poder inicialmente mandar pues como el estudio que acabo de mencionar. En esta imagen vemos la luz esofágica y vemos el divertículo pues separado por un septo. El tratamiento puede ser con manejo quirúrgico o endoscópico, y ese manejo endoscópico puede ser con endoscopio rígido flexible, pero digamos que tanto el quirúrgico como el endoscópico debe cumplir como con dos objetivos primordiales. Entonces, uno es seccionar la integridad del divertículo, o sea, hacer una diverticulectomía, y el otro, pues, es separar las fibras transversas del cricofaringio, es decir, hacer una miotomía. ¿Qué divertículos son los que se manejan? Pues definitivamente los divertículos que son sintomáticos. Lo ideal es hacer una diverticulectomía más una miotomía del cricofaringio. El manejo quirúrgico se puede hacer con una diverticulectomía, una diverticulopexia o una inversión diverticular. La diverticulectomía ya vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo se realiza. Usualmente está indicada para divertículos grandes, mayores de 6 centímetros, que con el manejo endoscópico pues es casi que imposible realizarlo. La diverticulopexia ya casi no se hace, esa estaba indicada en divertículos pequeños de unos 2 centímetros y en personas pues como con alto riesgo quirúrgico, en personas ancianas. Y básicamente era como una pexia pues hacia la hipofaringe, quedando digamos que como traccionado, y eso evitaba que se llenara pues como de contenido alimentario y mejoraba obviamente los síntomas. Y la inversión diverticular también está indicado para divertículos pequeños, menores de 2 centímetros, y en este caso lo que se hace es como retraerlo pues hacia la luz esofágica, y también se hace una pexia a este nivel para mejorar los síntomas. Bueno, entonces, si bien esta no es una charla de técnica quirúrgica, sí, digamos que rápidamente vamos a mirar algunas imágenes de cómo se realizaría ese manejo pues como abierto del divertículo de Zenker. Entonces, iniciamos pues con una cervicotomía. Aquí se hace pues la apertura de la aponeurosis cervical superficial. Vamos a identificar el músculo homoioideo, que lo vamos a seccionar pues para poder como acceder, digamos que es a campo quirúrgico. Vamos a separar las estructuras. Como vemos aquí, el cirujano con su dedo debe como despegar, digamos, o como separar esa cara posterior del esófago, y eso lo hace más o menos unos 4 o unos 5 centímetros. Y una vez, digamos que localiza el divertículo, lo tracciona para liberar pues como todas esas adherencias esofágicas que presenta. Después de que hacemos eso, miremos aquí en esta imagen cómo ya se pone en descubierto el cuello del divertículo, y se puede hacer la diverticulectomía, digamos que pues traccionando. Eso se puede hacer con grapado mecánico o se puede realizar de forma manual. Se hace entonces la disección con una Metzen. La sutura es una sutura continua con un hilo de reabsorción lenta, y así es como se ve, digamos, que el campo quirúrgico después de una diverticulectomía y una sutura de la mucosa. De ser posible, se sutura la capa muscular.
Y esta es la miotomía del cricofaringio. Entonces, digamos que se puede realizar, esperen un segundito, yo veo si... Ya, perdón. Entonces, esa miotomía se puede realizar pues como antes o después de hacer la diverticulectomía. Digamos que se sugiere que se haga, primero la miotomía y luego la diverticulectomía para que al traccionar nos permita ver pues como muy bien los campos y el campo también como vascular. Bueno, entonces es bien importante, es bien importante recordar que además como de la sección de las fibras del cricofaringio, ¿cierto? Que es aproximadamente unos 4 centímetros, como vemos aquí en la primera imagen, debe tomarse 1 a 2 centímetros de las fibras del constrictor inferior de la faringe y 1 centímetro de las fibras circulares, para que digamos que para considerarlo como efectivo y que de esta manera hayan pues como menos residuos. Se recomienda que se haga en la línea media posterior pues para que se suprima el riesgo de lesión de lesionar el nervio laríngeo recurrente cuando se hace de manera lateral. Bueno, el tratamiento endoscópico puede ser rígido o flexible. Digamos que en general el manejo endoscópico pues nos presenta como algunas ventajas, ¿cierto? Requiere menos anestesia, menos tiempo de hospitalización, una introducción como más rápida a la alimentación y obviamente digamos que evita como las complicaciones propias de la herida, infecciones, hematomas, etc. ¿Cuál es la clave aquí del manejo endoscópico? Es poder exponer perfectamente el septo. Y eso, digamos que se logra, como vemos aquí en la imagen, ¿cierto? Con una hiperextensión del cuello para poder hacer la resección, pues, de este tabique. Y esto, digamos que es lo que diferencia con el endoscopio flexible, en donde se puede exponer como mucho mejor ese tabique sin necesidad de hacer esta maniobra. Esto se puede realizar con electrocautero y con láser de CO2, que fue, digamos, que así como empezó, así como vimos, pues, como en la historia, o ahora lo que se utiliza es una endograpadora, ¿cierto? Pues una sutura mecánica que básicamente secciona y sutura, pues, como al mismo tiempo. Y respecto a al manejo con el endoscopio flexible, entonces la clave aquí es saber dónde se hace la miotomía. Este gráfico, entonces aquí vemos, pues, representa el esófago, el azul representa el músculo cricofaringio y en el verde, pues, está el divertículo. Entonces, el sitio como óptimo para hacer, pues, como esa septotomía es 1 centímetro por encima de la base del divertículo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se secciona proximal a esto, es mayor el riesgo de recurrencia, pero si nos vamos un poquito más hacia distal, pues vamos a tener mucho riesgo de perforación. Entonces, esta imagen aquí, en la derecha, vemos, esto es antes del tratamiento y después del tratamiento con un endoscopio flexible. Aquí antes del tratamiento vemos la luz esofágica y vemos el divertículo. Aquí vemos la cara lateral donde se ve perfectamente, pues, el divertículo. Y después del tratamiento, digamos que lo que se pretende es que haya una comunicación entre el saco y la luz esofágica para poder, digamos que disminuir, pues, como esos tiempos. Aquí en esta imagen tenemos como todas las diferentes, pues, como opciones de manejo. Como vemos, hay digamos que un gran arsenal de herramientas en el manejo endoscópico para tratar este tipo de divertículos, pero digamos que lo que quiero hacer referencia es a estos porcentajes. Entonces, como vemos, tanto el quirúrgico como el rígido como el flexible nos muestran una tasa de éxito que es superior al 90 o 95%. En la parte quirúrgica, la recurrencia es escasa, pero como vemos, una morbilidad del 10%, que eso, digamos, que está en relación a lesión del laringo recurrente, a fístulas, a infecciones del sitio operatorio, mediastinitis,
estenosis y una mortalidad del 2%, entendiendo pues como el tipo de pacientes que tratamos, ¿sí? Pacientes ancianos y pacientes con varias comorbilidades. En la parte rígido, una recurrencia del 5% y también hay un 5% de conversión, y esto básicamente es porque en algunos pacientes se hace muy difícil la visualización del septo. Y en la parte del endoscopio flexible, el porcentaje que más llama la atención, bueno, una mortalidad bajita, el 0.2, pero un porcentaje que llama la atención y es la recurrencia. ¿Y esto por qué sucede? Porque, pues como vimos en la diapositiva anterior, ¿cierto? Digamos que hay que saber hasta dónde seccionar para evitar ese riesgo de recurrencia. Y muchos especialistas, digamos que consideran mejor no seccionar como tan profundo y evitar la perforación. Y si el paciente persiste con los síntomas, hacer nuevamente un procedimiento endoscópico. Bueno, este es un estudio que se llevó a cabo, esto es del 2019, un estudio que se llevó a cabo para comparar, digamos que si la diverticulectomía transcervical abierta era mejor que la diverticulectomía láser endoscópica o la diverticulectomía endoscópica pues con grapadora. Entonces, hubo un total de 865 pacientes, de los cuales 106 recibieron tratamiento quirúrgico, 310 con láser endoscópico y 449 fueron manejados con endograpadora. Y los resultados aquí en este estudio se enfocaron básicamente en la mejoría de los síntomas. ¿Qué síntomas? Los dos principales, que son la disfagia y la regurgitación. Con cualquiera de estos métodos, los pacientes se refirieron mejoría considerable, de tal manera que este estudio, este metaanálisis, revisión sistemática, no logró demostrar que la cirugía tenga resultados superiores en términos pues de mejoría de los síntomas. Y por otro lado, este metaanálisis básicamente lo que buscaba era comparar el tratamiento endoscópico y quirúrgico en términos de duración del procedimiento, de días de hospitalización y de tiempo de introducción a la dieta y también de tasa de recurrencia. Entonces, en este estudio fueron más o menos unos 500, 600 pacientes, pero al comparar, digamos que sí hubo una diferencia estadísticamente significativa respecto a los días de hospitalización, del periodo, pues como de la reducción del periodo de ayuno, del riesgo de complicaciones a favor del manejo endoscópico. Sin embargo, pues respecto a la recurrencia, sí se observó también con una P significativa que era mejor el abordaje quirúrgico. Vamos a continuar con los divertículos del esófago medio. Como vemos aquí está señalado con esta flechita amarilla. Entonces, recordar que, a ver, los divertículos del esófago medio son muy raros y se asocian muy comúnmente a enfermedades granulomatosas. Se cree básicamente que surgen como, digamos que por las adherencias entre los ganglios linfáticos mediastinales inflamados y el esófago. Esa es como la fisiopatología de este tipo de divertículos. Entonces, estas adherencias lo que ejercen es pues como capas del esófago, usualmente son hallazgos incidentales en esófagos varietados o en endoscopias que se realizan, digamos que por otras razones. El tratamiento solamente si presenta síntomas y si definitivamente estamos considerando que los síntomas sean pues por tener este divertículo. Está indicada hacer una manometría para asegurarnos como de la funcionalidad del estímate esofágico inferior. Digamos que en ausencia de una normalidad motora, la diverticulectomía podría ser suficiente, que puede ser por vía abierta mediante una toracotomía derecha o pues por vía toracoscópica. Y si hay alguna alteración motora, pues se hace una miotomía esofagogástrica con una fundoplicatura. Como estos divertículos son muy poco frecuentes,
pues la mayoría, digamos que estudios son series de casos. Entonces, en lo que estuve pues como revisando, hay algunos cirujanos, incluso aún sin tener un trastorno de la motilidad, que prefieren hacer la miotomía con el fin de, pues, de liberar como la presión y de evitar la filtración después de la diverticulectomía. Y el último de los esofágicos es el epifrénico. Entonces, este es un falso divertículo, es un divertículo por pulsión y se localiza en el tercio inferior del esófago, generalmente dentro de los 10 centímetros, pues como superiores al esfínter esofágico inferior. Son muy raros, este es el porcentaje, más o menos un 0.015% de la población va a tener este tipo de divertículos, y se cree que la formación, digamos que estos divertículos empieza con una lesión en la mucosa por un reflujo gastroesofágico y luego va a continuar pues como con anomalías motoras, ¿cierto? Que usualmente están en relación con la edad, o también pacientes con acalasia, con espasmos esofágicos. El hecho es que tengan alteración, pues como que aumente esa presión esofágica. La mayoría son sintomáticos como por el trastorno motor esofágico que los acompaña. Entonces hay síntomas como disfagia, a veces los pacientes presentan dolor espasmódico pues como en el pecho, síntomas dispépticos. El diagnóstico de elección también es pues como el esófago de Barrio, aunque como vemos aquí también se puede encontrar en imágenes como en tomografías cuando se está estudiando el paciente como por otras razones, por ejemplo, dolores torácicos. Importante, manometrías, tachimetrías, porque pueden ser necesarias como para definir condiciones asociadas y definir bien el tratamiento. Entonces, digamos que antes el enfoque pues torácico abierto era el preferido, recordar que ahí se haría con una toracotomía izquierda, pero hoy en día pues el enfoque es más como menos invasivo, puede ser laparoscópico, toracoscópico combinado, que va a permitir pues el manejo tanto del divertículo como de la parte muscular. Entonces se realiza una diverticulectomía por toracoscopia y luego se hace una miotomía y una fundoplicatura, como vemos en la imagen, por vía laparoscópica. Vamos a pasar a los divertículos del estómago. Estos son pues definitivamente muy poco comunes. Casi siempre es un hallazgo incidental. La prevalencia más o menos 0.04 y 0.11%. Tiene la misma distribución en hombres y mujeres y la mayoría se presentan después como de los 50 años. Los divertículos del estómago pueden ser congénitos o pueden ser adquiridos. Los congénitos corresponden a un 75%, entonces la mayoría de estos divertículos son congénitos, y estos son los que se consideran pues como unos verdaderos divertículos. La fisiopatología de estos básicamente se cree que es como por una alteración en la división de las fibras musculares longitudinales, quedando como solo las fibras circulares, y pues como resultado de ello una zona débil a través de la cual se puede desarrollar un divertículo en el periodo pues fetal. Aunque se pueden desarrollar, digamos que en cualquier lugar, la mayoría de estos divertículos, es decir, de los congénitos, los vamos a encontrar en el fondo. Los divertículos del estómago que son adquiridos, es decir, los falsos divertículos, entonces se van a desarrollar por tracción, ¿cierto? Por enfermedades, digamos, que causan un aumento como en esas presiones intraluminales gástricas, por ejemplo, obstrucción, emesis, tos, cuerpos extraños, y la localización de estos adquiridos usualmente es cerca al píloro. Usualmente son asintomáticos, casi siempre es un hallazgo incidental. Cuando presentan síntomas, son unos síntomas realmente como muy generales, no hay pues como algo clásico, digamos que en la parte gástrica de los divertículos que nos haga pensar en ellos. Entonces, plenitud gástrica, dispepsia, la litosis pues como por que igual ahí quedan residuos pues como alimentarios.
En esta imagen lo que vemos, pues esto es una vista endoscópica de un divertículo gástrico, y este pues es el antro píloro. El diagnóstico se hace pues con exámenes radiológicos y endoscópicos. Entonces podemos indicar una serie digestiva, una endoscopia, digamos que con eso hacemos el diagnóstico, teniendo en cuenta que a veces las series digestivas no hacen el diagnóstico porque cuando el cuello es muy estrecho, pues entonces no se pacifica, digamos que pues como con el contraste. Con el estudio endoscópico, digamos que es mucho más como sencillo, digamos, encontrar esos divertículos. El tratamiento, entonces, inicialmente es un manejo como sintomático, con antiácidos, pero algunos, cuando no mejoran o cuando son mayores de 4 centímetros, que cuando tienen este tamaño son como más propensos a presentar complicaciones como úlceras, hemorragia o perforación, pues entonces se propone el tratamiento quirúrgico, que idealmente es pues como laparoscópico o endoscópico, inclusive se habla de los abordajes híbridos, con una endoscopia intraoperatoria y el abordaje laparoscópico con el fin pues como de una localización correcta del divertículo. Pasamos entonces a los divertículos del intestino delgado y vamos a hablar inicialmente de los divertículos duodenales. Los divertículos duodenales entonces son digamos que la segunda ubicación más común de los divertículos después del colon, y aún así es una entidad que es muy poco frecuente, más prevalente a medida que aumenta la edad y más pues como en mujeres. Este también puede ser congénito o puede ser adquirido. El congénito se puede presentar en cualquier parte pues a lo largo del duodeno, y digamos que es por como un mal desarrollo en el tubo digestivo primitivo. Y el adquirido, que este es el más común, es el divertículo periampular. Digamos que este representa aproximadamente las 3/4 partes de todos los divertículos duodenales. Esto, digamos que se presenta, o la fisiopatología, ¿cierto?, por una obstrucción mecánica o por una como contracción, digamos que discoordinada. También dentro de la fisiopatología está una debilidad pues como focal en la pared duodenal, una disfunción del esfínter de Oddi, y todo eso contribuye pues a la formación de los divertículos. La mayoría de los divertículos son asintomáticos, digamos que los síntomas van a estar presentes solamente si se inflaman, si se perforan, o en el caso, digamos que de la compresión de la vía biliar, ¿cierto? Un síndrome biliar obstructivo, que es lo que conocemos como el síndrome Lemel, que es esa ictericia obstructiva por un divertículo duodenal en ausencia de coledocolitiasis o de neoplasias. Y el tratamiento usualmente es conservador. Al final de la charla de intestino delgado vamos a ver bien como el manejo de las complicaciones, pero en general el tratamiento, la mayoría, es un tratamiento conservador. Aquí en esta imagen es una vista pues endoscópica del divertículo periampular, ¿cierto? Con esta flechita pues roja, con la papila, digamos que surge pues como del borde, y aquí se hace visible el conducto biliar con este asterisco, y acá con esta estrellita pues el conducto pancreático. Los divertículos yeyunoileales también son muy raros, también se presentan en mayores de 60 años. Importante saber que generalmente están en el borde mesentérico, y digamos que como en los lugares de debilidad, como esa capa muscular, entonces usualmente es en el sitio de entrada de los vasos rectos. La mayor, digamos que, incidencia de los divertículos es en el yeyuno más que en el ilion, precisamente por eso, ¿no? Por el tamaño, pues, como de las arterias que van a penetrar en el yeyuno. Se puede localizar realmente pues como en cualquier segmento. Usualmente son más grandes los del yeyuno, de 1 a 4 centímetros, mientras que los del ilion pueden ser a veces de milímetros.
Esta imagen es como definir la utilidad de la enteroresonancia para el diagnóstico de los divertículos de intestino delgado. Entonces, es un estudio, pues, retrospectivo. Hubo 186 pacientes, pues, en el estudio con sospecha de diverticulosis y de diverticulitis, y en este estudio se incluyeron los casos que quirúrgicamente fueron confirmados, pues, con esta patología. Entonces, la muestra es pequeña, 7, pero a lo que, digamos que quiero hacer como referencia con este artículo es que 2 radiólogos observaron las enteroresonancias y encontraron en todos estos hallazgos, ¿cierto? Inflamación de la grasa mesentérica adyacente a la pared intestinal, engrosamiento asimétrico focal de la pared con menos de 5 milímetros de grosor y más de 3 de longitud, hipervascularidad. Es decir, que aunque sean divertículos pequeños, que con otro tipo de estudio pueden pasar desapercibidos, la enteroresonancia, pues digamos que puede detectar divertículos que con otros estudios no se puede, ¿cierto? Hablando, digamos que de la tomografía, la vamos a utilizar idealmente para casos complicados. Cuando estemos pensando en complicación, definitivamente vamos a pedir una tomografía. Pero en la enteroresonancia, esta es la parte como bien importante, y es que cuando hay una imagen del intestino delgado focal o segmentaria, digamos que el hecho de ver esa imagen debe provocar la búsqueda de divertículos. Entonces, básicamente la podemos pedir cuando sigamos sospechando la enfermedad y cuando los otros estudios no nos brindan, pues, como ninguna información. Entonces, aquí en el lado izquierdo vamos a ver todos son enteroresonancias. Esto es un divertículo, divertículo ilio no complicado, o sea, no tiene, pues, como ningún signo de inflamación. Acá en la parte B, con esta flechita, está señalando, pues, como el cuello del divertículo. Esto es una secuencia T2, y el contexto de esta enteroresonancia es un paciente de 38 años con un dolor abdominal crónico, síntomas dispépticos, con el resto de estudios normales, estudios endoscópicos, altos y bajos, y tomografía. Y a la derecha vemos, esto es una diverticulitis yeyunal. El contexto es 58 años, dolor abdominal, fiebre y 4 semanas de duración de esos síntomas. Y básicamente lo que vemos es, pues, unos cambios inflamatorios, ¿cierto?, en el borde mesentérico, con un importante realce, pues, del contraste, engrosamiento moderado, y es un engrosamiento, pues, como que lo determinan como asimétrico, y cambios pues, inflamatorios del intestino delgado. Esto hace parte, digamos, que de una diverticulitis temprana, en etapas tempranas del intestino delgado. Respecto a las complicaciones, entonces hay síntomas crónicos y de sobrecrecimiento bacteriano. Los divertículos del intestino delgado están asociados a dolor abdominal crónico, a síntomas dispépticos, borborigmos, pacientes con hábito intestinal alterado, estos síntomas, digamos, que pueden estar en relación a la distensión del divertículo, que nos va a llevar, pues, como una disquinesia intestinal. El crecimiento bacteriano también está asociado a déficit de vitamina B12, y esto es como por alteración en el pH, ¿cierto?, que a su vez va a llevar a una inactivación del factor intrínseco por la flora, pues, como del divertículo. Esta es una enterotac en un corte coronal. El contexto es un anciano con diarrea de varios meses, con alteración, pues, como de su patrón intestinal, y se identificaron múltiples divertículos. Son estos divertículos falsos con estas flechitas en las asas yeyunales, que no presentaban, pues, como ningún signo de complicación. Otra de las complicaciones, la hemorragia. Esta es la complicación, digamos, que más frecuente en los divertículos duodenales, aunque, pues, también se puede presentar en los del yeyuno y en ilion. Usualmente son pacientes que los síntomas o signos van a ser de sangrados digestivos. Entonces,
Digamos que la resección pues como quirúrgica es el tratamiento de elección, aunque ahora la parte como de la enteroscopia, de la angiografía, pues están jugando un papel muy importante. Aquí en esta imagen lo que vemos, esta igual es una enterotag en un corte pues axial. En la parte aquí, en la imagen A es sin contraste endovenoso y en la parte B es con en una fase pues arterial tardía. Esto es un anciano con una hemorragia digestiva pues de origen oscuro, y básicamente lo que se observa es un divertículo duodenal con signos de sangrado pues en su interior, y vemos aquí cómo se realza pues como se ve como de mayor densidad en la fase con el contraste venoso. La diverticulitis es la complicación más común de los yeyuno-ileales. En general, cuando se presenta, se puede presentar con el paciente con un abdomen agudo. Cuando son del duodeno son inclusive más difícil, pues como por esa localización retroperitoneal. Es importante saber que puede generar inflamación de la grasa pues como adyacente. En pacientes con peritonitis localizada, pero pacientes que estén estables, se podría iniciar un manejo no operatorio, antibiótico, reposo intestinal, pues y obviamente una vigilancia estrecha, y el tratamiento definitivo es pues la resección del segmento. En esta imagen, esta es una TAC pues abdominopélvica, un corte coronal, también es un anciano con dolor abdominal, con fiebre, y se visualizaron pues obviamente signos compatibles con diverticulitis yeyunal. Hay engrosamiento, como vemos aquí en la imagen de la pared, vemos un aumento en la densidad pues como grasa, aquí con la flechita, y estos hallazgos pues fueron confirmados en la exploración quirúrgica. La obstrucción, esta es, digamos que, poco frecuente y puede deberse a la compresión de un divertículo, pues que esté distendido, adherencias, inclusive cuando han tenido previas diverticulitis, intussuscepciones, vólvulos, impactaciones, o puede ser no mecánica, pues por una disquinesia, y también, como vemos en la imagen, puede darse por un divertículo duodenal intraluminal, que pues se maneja de manera endoscópica. Otras complicaciones como la obstrucción biliar, ¿cierto? Entonces, los divertículos periampulares, digamos que pueden generar compresión de la vía biliar y están asociados con colelitiasis y con coledocolitiasis. Digamos que siempre se ha considerado que tener un divertículo duodenal genera muchas dificultades técnicas para realizar una CEPRE. Este es un metaanálisis del 2018 en donde básicamente lo que se pretendió fue como estudiar el éxito técnico y las complicaciones en relación a la presencia de este divertículo en pacientes pues a realizarse la CEPRE. Entonces, este fue un estudio como con 2.500, 2.700 pacientes que tenían este divertículo periambular, y se comparó pues con un grupo control, ¿cierto?, que no tenía este tipo de patología. Y la conclusión de este metaanálisis fue que en manos expertas, cuando se realiza pues CEPRE en presencia de un divertículo periambular, pues el riesgo de complicaciones como sangrado, perforación, colangitis, no va a ser diferente a las personas que no tienen esta patología. Por último, el divertículo de Meckel es pues la anomalía congénita más común, afecta el 2% de la población general. Su nombre es atribuido al anatomista Johann Friedrich Meckel, quien estableció pues su origen como un origen pues embrionario. Es un divertículo verdadero porque tiene todas las capas gastrointestinales y se desarrolla pues por un cierre incompleto del conducto vitelino, que debe involucionar digamos que de manera normal más o menos a las 9 semanas de gestación. Y entendiendo que las células
que recubren pues este conducto son, digamos que, pues pluripotenciales, contienen tejido heterotrópico, gástrico en un 50%, pancreático en un 5%, pero pueden también contener otro tipo de tejido, ¿cierto? Duodenal, de colon, etc. En la presentación pues clínica, los niños de 2 a 6 años son como los que más hacen síntomas, entonces son los niños que presentan heces como con mocos sangrantes, se quejan de dolor abdominal, de vómito. En los adultos generalmente son asintomáticos y digamos que la mayoría son como hallazgos incidentales en imágenes o en laparotomías. Esta es la regla de los 2, del divertículo de Meckel. Entonces se presenta en el 2% de la población, casi siempre a los 2 años, 2% van a ser sintomáticos, más o menos a 2 pies de distancia de la válvula ileocecal, es decir, más o menos a unos 60 centímetros de la válvula ileocecal en el borde antimesentérico, recordemos. 2 tejidos heterotrópicos, pero el gástrico pues es el más frecuente. La relación hombre-mujer de 2 a 1 y casi siempre de 2 pulgadas, o sea, aproximadamente unos 5 centímetros. Aquí están pues como las principales complicaciones, ¿cierto? Entonces, hasta en un 50% la complicación en niños va a ser la hemorragia y en los adultos pues va a ser la obstrucción intestinal. El sangrado gastrointestinal es causado como por ulceración y eso está atribuido a la secreción ácida por esa mucosa gástrica ectópica que contiene el divertículo. Y la obstrucción en los adultos se da por hernias, que en este caso sería una hernia de Littré, como conocemos, ¿cierto? Que se estrangula, se encarcela y eso pues da síntomas obstructivos, o también pues la intussuscepción. En los adultos, la segunda, digamos que complicación más frecuente es como todo el proceso inflamatorio, que se traduce en una diverticulitis o en una perforación, y el riesgo de malignidad es bajo, es 0.5%, 1%, hasta 1.9%, y eso digamos que es como resultado de esos tejidos ectópicos pues que mencionamos. Aquí lo más frecuente, una adenosea y tumores mesenquimales. Respecto al diagnóstico, se requiere un alto grado de sospecha. Los estudios radiográficos, las tomografías, digamos que carecen como de sensibilidad y especificidad porque además poco beneficio brindan, digamos que en un preoperatorio, ¿sí? Entonces, definitivamente el diagnóstico de un divertículo de Meckel lo podemos hacer con una gammagrafía, ¿cierto? Con tecnesio 99, en donde lo que hace es como detectar esa mucosa gástrica heterotrópica. En niños tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 95%, y en adultos sí disminuye a un 62%. Algunos, pues como de lo que revisé, decía que ahí se puede dar tratamiento con pentagastrina como para acelerar esa absorción de tecnesio y digamos que como disminuir un poco la liberación pues del mismo en la mucosa gástrica. Por otro lado, tenemos la angiografía, el angiotac, que básicamente pues es una angiografía de la mesentérica superior, importante en los casos en donde estemos pensando en un sangrado del divertículo, en donde no solo, digamos que nos muestra como la ubicación de la hemorragia pues por extravasación del medio de contraste, sino también la razón. Tiene una tasa de precisión en la angiografía de 59%, el angiotac aumenta mucho más, 92 y un 85%, sensibilidad de 85, especificidad del 92%. Aquí en esta imagen lo que vemos pues es un sangrado, digamos que originado en un Meckel, hay una extravasación del medio de contraste en la rama terminal pues de la mesentérica superior.
Hay otras maneras de diagnosticar, ¿cierto? La cápsula, la enteroscopia pues con doble balón, en donde se puede observar todo el intestino. Recordar que la cápsula está contraindicada en niños menores de 10 años, además que a veces pasa muy rápido y digamos que no alcanza pues a ver algunos divertículos si son pequeños. Y la enteroscopia con doble balón digamos que podría ser como útil, además por la localización, digamos que cercana a la válvula ileocecal. Y como dije al principio, usualmente son hallazgos pues como incidentales, ¿cierto? En laparoscopias o en laparotomías. Respecto al tratamiento, entonces, aunque recientemente pues se han utilizado procedimientos endoscópicos, sobre todo digamos que cuando el divertículo sangra, coagulación pues con argón o bueno, resecciones endoscópicas, el principal tratamiento para el Meckel es un tratamiento pues quirúrgico, ¿sí? La cirugía electiva no se recomienda en caso tal de pues, que sea un hallazgo, ¿cierto?, incidental por imágenes. Y en los divertículos que son detectados de manera pues como incidental en el intraoperatorio y que se esté digamos que operando por otras razones, o sea que digamos que la patología no tiene nada que ver con el divertículo, pero ya digamos que lo encontramos ahí mientras estamos operando, pues hay como controversia respecto a si se debe operar o no, a si se debe seccionar o no. Entonces, en la literatura encontré pues estas recomendaciones para el manejo de los divertículos detectados de manera incidental, en donde se recomienda que para mayores de 50 años, hombres, cuando hay una presencia, digamos que de tejido anormal, base del divertículo mayor a 2 centímetros, o una presencia de unas bandas fibrosas pues unidas a ese divertículo, se indica el manejo quirúrgico. Y ese manejo, entonces, puede ser una resección segmentaria con anastomosis, una resección en cuña o un grapado tangencial. Obviamente, en caso pues de perforación, de inflamación, de hemorragia, pues este va a ser como definitivamente el tratamiento indicado, ¿cierto? El problema es que si no se hace la pues como resección completa del segmento, puede quedar un poco de tejido heterotrópico residual. Digamos que en la cirugía abierta podría ser como un poco más fácil porque permite la visualización y la palpación del tejido, pues como de la mucosa. En la laparoscopia, digamos que este paso se dificulta. Entonces, en la literatura, digamos que yo revisé, aunque esto, digamos que se puede hacer y no está, pues, digamos que contraindicado del todo, sí se sugiere que el tratamiento ideal sea una resección segmentaria de anastomosis, precisamente por esas dos razones. Uno, para evitar estenosis, y dos, pues para, digamos que, evitar el riesgo de dejar ahí mucosa ectópica. Esa es la revisión que les traía para esta noche. Bueno, quiero exaltar pues la función de Marisol. Se ve una revisión muy completa, una madurez, dado pues su nivel de entrenamiento ya en la revisión de los temas, mucho más profundo, una buena búsqueda de la literatura. Quiero hacer como algunos apuntes, recordar varias cositas. Entonces, los Senker, digamos que la moda o la tendencia actual es el manejo endoscópico. Como decía Marisol, aunque tiene más tasas de recurrencia, es muy individual, ¿sí? Depende del paciente. Entonces somos un poquito más agresivos en la endoscopia o menos agresivos. Si tenemos que hacer 2 procedimientos, lo hacemos. Recuerden que tiene menos tasa de estancia hospitalaria, generalmente menos complicaciones, el paciente vuelve a comer más rápido, entonces tiene varias ventajas. En cuanto a los Senker, quiero decirles algo importante. En una diapositiva que mostraba Marisol, veían cómo el Senker tiene una característica súper importante, ojalá no se les olvide, si Marisol puede volver a presentar la diapositiva del Senker en el programa, para mostrarles que los Senker son posteriores, ¿sí? Cuando ustedes vean algo que reporten como un Senker y ustedes lo ven lateral anterior, eso no es un Senker, ¿sí? Eso aquí donde está la flechita, al lado izquierdo, es claramente un Senker, ¿sí? Más o menos está entre C7, C8, perdón, entre C5, C6. Y
Cuando esa misma imagen esté anterior, es otro tipo de divertículo y el tratamiento es muy diferente. Es un divertículo que se llama el divertículo de Killian, y es un divertículo que, aunque es inusual, es importante tenerlo en cuenta, porque si ustedes están en un sitio donde no hagan resección endoscópica o manejo endoscópico, si se meten a operar en un divertículo que no es de Zenker, como si fuera un Zenker, pues el daño del laringio recurrente sería algo ominoso en ese tipo de pacientes. Entonces, yo ahora de pronto les mando un video que casualmente vi hoy un paciente con un Killian, un divertículo de Killian, es muy inusual, pero es bueno para que lo tengan presente. Ahora se los mando al chat. Bueno, otra cosa, recordar que los medios esofágicos siempre hay que buscarles una causa de mediastino, o sea, algo pasa en el mediastino, ¿quién los está traccionando? ¿Quién está traccionando ese cuerpo esofágico? Bueno, y generalmente los epifrénicos se acompañan mucho de trastorno de motilidad esofágica. Entonces, hay grupos que no hacen miotomía de Heller cuando operan los epifrénicos, pero la mayoría de estudios muestra que sí se benefician de miotomía. Bueno, entonces esos pacientes que tengan epifrénicos, si ustedes piensan operar, es importante hacerles estudio de manometría, sería mi recomendación. Bueno, en cuanto a los divertículos duodenales, ellos sangran mucho, son causa importante de sangrado digestivo. Contrario a lo que dice la literatura, nosotros vemos mucho divertículo, como hacemos mucha vía biliar, vemos mucho divertículo periampular. Bueno, yo creo que más del 20% incluso de pacientes mayores de 60 años tienen divertículos periampulares. Y realmente sí, se prolonga un poquito más el procedimiento, pero generalmente incluso nos ayudan a tener puntos de reparo anatómico durante el procedimiento. Otras cosas que quería decirles es que en cirugía, y de pronto a ustedes les pase cuando operan un abdomen quirúrgico, que piensen que es una úlcera péptica perforada, que encuentren bilis, que encuentren líquido libre en cavidad y no encuentren la úlcera péptica perforada. Ojo, puede ser un divertículo yeyunal. Recuerden que están en el borde mesentérico y están entre las dos capas del mesenterio. Entonces, se rompe allí y no se ve. Entonces, pilas para que revisen muy bien que muchas de esas úlceras pépticas perforadas que uno no encuentra la perforación está en un divertículo yeyunal que se quedó pues sin diagnosticar.